Hola amigos míos y bienvenidos un día más a Villacebuche. Estamos de trasplantes, aquí no se para. Llevamos todo el fin de semana trabajando. Hoy es lunes y esto no perdona. Hoy, en primicia, otro trabajo maravilloso. Sorpresa, otro olmo chino. Diréis, pero qué pesado este tío, siempre lo mismo, cuando se le mete algo en la cabeza no para. Bueno, a ver, así son las cosas. Cuando los árboles brotan hay que darles caña, no se puede dejar. Y concretamente en Villacebuche lo que suele brotar primero es el olmo chino. Y hay que darle caña, hay que sacarlo adelante. O sea, vamos a por ello. Hoy tengo un ejemplar fantástico, un viejo conocido, y haremos un trabajo estupendo. Así, vamos, con un gripazo que tela, pero que esto no perdona. Vamos adelante, ¡vamos! ¡Yeah! Bueno amigos, aquí tenemos el ejemplar. Es un viejo conocido ya. Había estado plantado en cascada. Lo llevé a la asociación Bonsai del Vallés con los amigos y me abrieron un poco los ojos y decidí replantarlo en posición vertical, con esta caída tan bonita de la rama hacia abajo que caracteriza mucho a los árboles de calidad. Bueno, ya veis el mastodonte. Bueno, se dejó brotar todo el año pasado para que cogiera fuerza, ya que se hizo un cambio radical de la posición de plantado. Se eliminaron bastantes raíces y se dejó brotar. Ahora, ¿qué haremos? Bueno, para no retrasarnos mucho, haremos una poda superficial, básicamente para poder trabajar sobre el árbol, ya que lo importante del vídeo es el trasplante, es lo que no puede esperar. Y está en el momento óptimo. ¿Qué haremos? Cortaremos todo el ramaje que nos dificulta para el movimiento y el trabajo. Y luego, después del trasplante, afinaremos. Por lo tanto, ahora será una poda rápida, sin importancia. Y ya nos dedicaremos directamente a la parte importante, que es el trasplante. Así que vamos por faena. En principio usaremos este tipo de herramientas, ya las conocéis. La podadora cóncava, de corte plano, pequeña. Y luego la vaciadora, de tamaño pequeño. También, si requieren las ramas por gruesas, usaremos la vaciadora mediana. Bueno amigos, vamos por faena. Aquí lo primordial es aligerar todo el ramaje. No vamos a hacer una poda exhaustiva, simplemente un recorte general para tener un árbol más práctico y cómodo a la hora de realizar el trabajo de raíces. O sea, es decir, las ramas las cortamos a media altura, a 4 o 5 brotes. No es necesario cortar ajustando. Y así en principio nos queda nuestro árbol. Recortadito, pero sin llegar al recorte, repito, exhaustivo de 2 yemas. Cortamos largo para aligerar y acomodar el árbol, ya que la verdadera importancia de este vídeo es el trabajo de raíces. Vamos a colocar el árbol en una maceta más adecuada, de menor tamaño. En principio, esta era la posición que se había decidido en la asociación Bonsai del Vallés en Tarrasa,
junto a mis amigos. Esta era la posición que íbamos a colocar el árbol definitivamente. Así que ya veremos lo que nos encontramos en el Nebari y así decidiremos. Como siempre en bonsái no está todo dicho. Bueno, ya estoy aquí, amigos, en la mesa de trabajo. Como digo y repito, es todo un misterio la posición en la que vamos a colocar el árbol. Así, a voz de pronto he puesto estas macetas que considero pueden ser importantes. Esta redonda puede ser interesante ya que la posición es la que queremos, la que he presentado anteriormente, o esta maceta preciosa, más bien ovalada, o otra de similares características de mica para aligerar más bien el peso. Bueno, vamos a trabajar sobre ello y vamos a estudiar el árbol cuando limpiemos el Nebari y así decidiremos qué maceta vamos a colocar. Con las herramientas que tengo trabajaremos adecuadamente. Tengo los alambres, tengo el tubo protector y con esto vamos a empezar nuestro trabajo. Así que nada, vamos por faena y vamos a ver qué nos encontramos en este maravilloso árbol. Pues bueno, ¡vamos! ¡Adelante! Bueno, voy directamente ya con el árbol al suelo y a sacar la maceta que hemos utilizado de cultivo. Hemos dejado trabajar el árbol durante un año y ha sido muy satisfactorio. Ahora, al quitar la maceta, veremos qué tenemos. Observamos un cepellón impresionante. No esperaba menos. Lo que vamos a realizar es quitar la malla de drenaje y empezar a disparar agua a presión para ver qué tenemos aquí, cuántas raíces tenemos y qué forma tiene nuestro Nebari. Para empezar a cortar, quitar lo que sobre, aquí es verdaderamente importante observar el Nebari correctamente. Por eso, con el agua a presión, debemos limpiar y despejar toda la tierra sobrante para, digo y repito, inspeccionar correctamente este maravilloso Nebari. Bueno, veo que todas las raíces están hacia arriba, ya que el árbol estuvo plantado en cascada, y así todas las raíces que van hacia arriba las vamos retirando. Lo realizo con una sierra. Voy cortando el material sobrante. Se observan raíces gruesas y como van hacia arriba no me interesan, las retiro con la sierra. Sigo disparando agua a presión, ya que debo observar todo el Nebari para seguir trabajando sobre él. Sé que es un Nebari difícil, ya que la posición del árbol era completamente diferente y ahora hay que construir un Nebari hacia abajo y este está hacia arriba. ¿Veis los cortes enormes? Pues todas estas raíces debemos cortarlas, debemos retirarlas. Y así, limpiando el Nebari, se observa mucho mejor qué es lo que tenemos. Seguimos retirando las raíces inservibles. Con la podadora cóncava grande de acero inoxidable, trabajo correctamente. Cada vez observamos más y mejor cómo se dispone el Nebari. Todas las raíces están hacia arriba y debemos retirarlas. Ir dejando las raíces que están más en la base, que son las que nos servirán para construir el futuro Nebari.
Está siendo una poda complicada y difícil, ya que estamos retirando mucha raíz potente, mucha raíz gruesa. Y esto me da miedo, ya que debemos asegurar la supervivencia del árbol. Pero no nos queda otra. Ya me imaginaba lo que me iba a encontrar. Hay que cortar tocones, raíces muy gruesas. En este caso me ayudo con la sierra de mano. Debemos dejar las raíces de la base, pero asegurarnos la supervivencia del árbol. No retirar la gran cantidad de raíces que pueda perjudicar el árbol. Aquí en un primer plano se observa cómo retiro enormes raíces. Son necesarias para el próximo trabajo de el Nebari. Pero digo y repito, hay que tener cuidado, no pasarse, porque un exceso de raíces retirada puede poner en peligro la vida del árbol. Pero como veo que tiene muchas raíces bajas, me arriesgo. Estoy quitando gran cantidad de raíces superficiales. Bueno amigos, el Nebari ya va tomando forma. Limpiamos la parte baja para ver qué tenemos. Y así nos va quedando definitivamente nuestro árbol. Grandes raíces gruesas superficiales hemos retirado y hemos mantenido las de la base. El árbol prosperará. No tengo duda. Pero ha sido un trabajo complicado, delicado, que ha requerido un estudio y una concentración adecuada. Y ahora, como ya sabéis, después del trabajo, el árbol al agua, para evitar la deshidratación. Así, paramos el reloj, trabajamos tranquilamente y nuestras raíces no sufren. Bueno, vamos con el árbol. Vamos a colocarlo en el contenedor, en la maceta. Estudiaremos la posición y veremos qué maceta se adapta mejor. He colocado el árbol en esta maceta de cerámica no esmaltada ovalada. Muy bonita, estilo nube. Le pega muy bien por la rusticidad del árbol. Y ahora voy a comprobar qué bien puedo colocar el árbol o de qué manera puedo colocarlo adecuadamente. Que no sea una maceta pequeña, que no sea estrecha, que no sea demasiado larga. Así voy probando y voy examinando. La verdad que la maceta me encanta y las proporciones son muy adecuadas. La profundidad, el ancho y el largo es muy correcto.
Le sigue también el juego con los movimientos suaves, ovalados, femeninos, al movimiento del árbol curvilíneo. Y al ser un árbol también dramático, la maceta sin esmaltar también le pega. Es un conjunto muy armonioso, muy interesante. He colocado el árbol como mejor he creído conveniente, y la verdad que la maceta se adapta muy bien. El árbol y la maceta hacen un muy buen conjunto. De todas formas, no nos vamos a conformar con la primera maceta. Vamos a buscar la maceta perfecta, o lo más parecido a ello. También le pegan muy bien las macetas esmaltadas, ya que es un árbol caduco, un olmo chino que dentro de la rusticidad es un árbol alegre, jovial, con una hoja brillante, verde, intensa. Así, una maceta ovalada, esmaltada, le va perfectamente. Luego, otro tipo de maceta esmaltada, esta cuadrada, mejor dicho rectangular, de picos afilados, me interesa mucho, pero es excesivamente estrecha, no puedo colocar el árbol adecuadamente. Las dimensiones están muy bien, pero el Nebari no me lo permite. Son pequeños detalles, inconvenientes que encontramos a la hora de posicionar adecuadamente nuestro árbol dentro de la maceta. Aquí tengo otra fiel candidata, una maceta rústica, esmaltada profunda, que puede ser muy interesante. Aquí tengo un primer plano de la maceta que hemos comentado anteriormente. Estilo flor, estilo curvilíneo, sin esmaltar, de muy buenas medidas. Pero vamos a seguir probando macetas. En este caso, esta maceta que me encanta y la veo una firme candidata a ser la maceta definitiva. Una maceta profunda, una maceta con detalle, una maceta esmaltada con las dimensiones adecuadas para este fabuloso olmo chino. Como podéis comprobar, adapta muy bien. Tengo las dimensiones interiores suficientes para colocar el árbol en su estado perfecto. Desde lejos voy observando el árbol, ya que quiero colocarlo de la mejor forma posible. Que no se me quede muy tumbado, que no se me quede muy a la derecha, que no se me quede muy a la izquierda. Y como siempre, el árbol al agua. Cualquier movimiento que deseemos hacer sin necesidad del árbol, el árbol al agua, ya sabéis. Y ahora estoy preparando la maceta. Tengo, ya veis, las rejillas de drenaje. Tengo los anclajes de alambre bien colocados. Ya la tengo preparada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a preparar los alambres de sujeción. Voy a elegir un calibre adecuado, más bien grueso, para evitar que se nos rompa y se nos pueda mover el árbol. Voy a realizarlo de la manera que ya conocéis. Cortaré 2 alambres de la longitud adecuada y los enrollaré en espiral en el centro para que pueda colocar el alambre por los agujeros de drenaje y pueda apretarlo correctamente. Me sujete bien el árbol y no haya ningún problema de que el árbol pueda volcar de la maceta y ocasionar un problema.
Así como veis, corto 2 alambres de la misma longitud. Y seguidamente los enrollo en su centro. Ya sabéis cómo lo realizo. Lo giro en espiral y ya me quedan los alambres fijos. Aquí podéis observar un primer plano. Y ahora, con el alambre preparado, no tiene más secreto. En este caso, la maceta no tiene agujeros específicos para colocar el alambre, pero a mí no me importa. En otra ocasión hubiera hecho unos, pero no es necesario. Pasaremos el alambre por los agujeros de drenaje. Así, al mismo tiempo, nos quedará sujeta también la malla de drenaje y los 4 extremos del alambre perfectamente colocados para dejar fijo nuestro árbol a la maceta. No es estrictamente necesario, pero sí muy conveniente e interesante pasar unos tubos protectores a través del alambre. Y es lo que voy a hacer. Así que prestad atención. ¿Por qué lo realizo? Para proteger el duro alambre de la delicada cerámica. Así evitamos que haya un contacto directo y pueda dañarse en cierta medida el esmalte, la cerámica, es decir, la maceta. Así, a través del alambre pasamos los tubos de goma, que serán los que harán fuerza contra los agujeros de drenaje, pero amortiguarán cualquier problema que puedan ocasionar. Y no solo me refiero a la cerámica. Al amortiguar el tubo de goma, también protege, como he dicho, el alambre de poder romperse, ya que al hacer fuerza puede erosionarse, puede dañarse y puede romperse el alambre. El tubo de goma nos protege de esta situación. Es algo engorrosillo el colocar adecuadamente el alambre de sujeción, ya que tengo la malla de drenaje que tengo que atravesar. Entonces usaré unas tijeras para hacer pequeños cortes en la malla de drenaje y así pasar el tubo convenientemente. Aquí lo podéis observar.
Una vez pasado el alambre adecuadamente, trabajo desde la base, empujando el alambre para que me quede bien plano y no me quede suelto. Y ahora ya todo en su sitio, simplemente coloco los extremos del alambre a cada lado de la maceta, para que no me estorben ni causen ningún accidente. Y ahora ya, como sabéis, seguidamente procedo a poner una pequeña base de sustrato para amortiguar las raíces, para que no me queden directamente las raíces en la cerámica, para que tenga una cama, una base y puedan alimentarse adecuadamente. Por supuesto, colocaré el sustrato adecuadamente para que el árbol me quede a la altura deseada. Seguidamente utilizo una herramienta que va de maravilla, ya sabéis, el torno giratorio. Lo pongo bajo la maceta y me ayuda enormemente. Me hace girar el conjunto 360 grados, a mi gusto, para trabajar lo más cómodo posible. Y ahora ya definitivamente colocamos el árbol en la maceta. Ahora sí empieza un estudio detallado. Como digo y repito, debemos colocar el árbol en su óptima posición, ya sea de derecha a izquierda, de delante hacia atrás y de arriba a abajo en altura. Por eso ahora meticulosamente colocamos el sustrato, colocamos el árbol y lo vamos estudiando poco a poco, desde la distancia, desde los distintos ángulos que ahora observaréis, hasta colocar definitivamente el árbol en su óptima posición. También más de cerca observo ahora el Nebari y voy retirando las raíces que creo inservibles. Como os he comentado, voy colocando el árbol en la que creo es su posición. Me retiro hacia atrás para verlo en la lejanía. Y así poco a poco en sus distintos ángulos. Debemos hacer el esfuerzo de colocar el árbol en la posición más adecuada posible. Por supuesto que nosotros creamos. Es importante, ya que, como mínimo, el árbol estará un año en la maceta.
Es interesante este árbol. No tiene un estilo muy convencional. Tiene todo el movimiento hacia un lado, que es el que aprovechamos para usar una maceta larga. Así, usamos el movimiento hacia un lado acompañado también por la maceta. Y el lado contrario, que es mucho más pequeño, utilizamos el filo de la maceta, como podéis ver. La verdad que esta posición del árbol y el estilo en concreto me encanta. Es un árbol que se ha hecho con el tiempo, pero que no deja de sorprender. Nunca es definitiva una posición, siempre nos sorprende el árbol. Por su movimiento, por su estilo, nos hace desarrollar nuestra creatividad al máximo. Y de aquí el plantado extremo, en una esquina de la maceta, dando lugar a un movimiento lateral muy bonito y muy característico. El árbol tiene una rama trasera muy poderosa, que también nos hace ver una rama lateral y todo el ápice volcado hacia un extremo. Es un árbol muy, muy bonito que debemos trabajar adecuadamente para sacar al máximo su potencial. La verdad que el Nebari ha quedado muy bien. Sorprendentemente, después de cortar raíces gruesas y de tener un Nebari en estilo ovillo de lana, porque este árbol se construyó en el suelo, se descuidó el Nebari y se hizo un cruce de raíces bastante feo y dificultoso de arreglar. Pero poco a poco, con trabajo arduo y paciencia, hemos solucionado muy bien el Nebari. Aunque estamos en un punto crítico, repito, hemos cortado raíces gruesas y hemos dejado en la base unas raíces alargadas. Queda mucho por construir un buen Nebari, pero espero que siga adelante. Ha sido una poda drástica, que espero supere con éxito y así sigamos construyendo este formidable bonsái. Estamos en la fase de recolocado del árbol. Estratégicamente voy colocando el sustrato en una parte y en otra para ganar altura y para ganar posición y movimiento. Ya sabéis, quiero colocar el árbol en la posición más adecuada. Y así lo consigo, colocando estratégicamente el sustrato en el lugar adecuado. Para ver que el trabajo se realiza correctamente, me desplazo para tener una visión más periférica y ver en conjunto el árbol con la maceta. Como quien mira un cuadro desde lejos para ver las distintas perspectivas. En bonsái hacemos lo mismo. Nos desplazamos para ver los distintos ángulos del árbol y observar que está en la posición adecuada.
Seguimos y seguimos dándole vueltas. Como os he dicho, debemos tomarnos el tiempo que sea necesario. Debemos realizar un buen trabajo, porque esto perdurará. Así, nos tomamos el tiempo necesario para colocar nuestro árbol adecuadamente. Y por supuesto, vamos colocando el sustrato en su debido lugar. Este nos ayuda para que el árbol nos quede con firmeza. Y ya que vamos teniendo el árbol correctamente colocado, vamos humedeciendo el sustrato. Ya sabéis cómo trabajo. Voy capa a capa, colocando la tierra y humedeciéndola en su momento, para que no me queden bolsas de sustrato seco. Si lo echamos de golpe y lo colocamos hasta arriba y regamos, humedecer la tierra es más complejo, ya que tiene que llegar al fondo de la maceta, y para qué complicarnos. Así vamos colocando el sustrato capa a capa, lo humedecemos y lo empapamos correctamente. Así tenemos un seguimiento correcto y vamos viendo cómo nos queda el árbol. De momento no lo sujeto con alambre, porque quiero una colocación óptima. Eso cuando ya lo tenga más o menos encauzado y un sustrato a media altura, colocaremos los alambres y apretaremos definitivamente. Aquí se observa cómo coloco el sustrato, ya sabéis mi estilo, tocando el piano, ya lo sabéis. Voy colocando los deditos con suavidad, sin apelmazar el sustrato, pero que no me queden bolsas de aire, que no me quede un sustrato hueco, que no me quede un sustrato excesivamente suelto y vacío. Con un movimiento suave de las manos, de los dedos, voy recolocando el sustrato, evitando, repito, bolsas de aire. Así que piano, piano, adelante. Sigo observando el árbol desde lejos en perspectiva. Me interesa un árbol en óptima posición, así que me alejo para tener una mejor perspectiva. Ahora ya más o menos tengo el árbol en su posición. El sustrato que he ido echando ya aguanta con firmeza. Así simplemente el proceso es: relleno capa a capa con el sustrato, empapo correctamente la superficie, busco la perspectiva y observo que el árbol sigue en su posición adecuada. Y repito los procesos.
En un primer plano ya observamos cómo nos queda el árbol, estupendamente. Un Nebari maravilloso, un Nebari potente, muy interesante. Y un sustrato bien húmedo y bien colocado. Ahora simplemente ir rellenando y estar al tanto de no dejar bolsas de aire en el sustrato. Así vamos rellenando paulatinamente, con paciencia, hasta llegar a la altura adecuada. Ya ha llegado el momento de colocar los alambres de sujeción. Tenemos una buena base de sustrato, el árbol está colocado en óptima posición y ahora buscamos la mejor forma de colocar el alambre. No hay una posición definitiva, eso lo marca el Nebari. Y ahora sí, combinamos los 4 extremos del alambre de sujeción como mejor nos convenga. Por eso los enrollamos en espiral en la base. Podemos tirar de uno y de otro sin ningún problema. Ya sabéis, tiramos del alambre hacia arriba y vamos girando, vamos retorciendo, pero evitando la presión excesiva para evitar romper el alambre. Ya sabéis, hay que colocarlo bien, pero no excesivamente apretado, para que pueda resistir y no se rompa. Ya sabéis que el alambre hay que colocarlo con sentido común, ya que no queremos que se nos clave sobre las raíces. Así lo colocaremos con cuidado, firme pero no excesivamente apretado. Vigilaremos el árbol durante la estación de crecimiento y si fuera incluso necesario, ya que el olmo hace muchísimas raíces, quitaríamos los alambres para evitar que se clavaran o los cambiaríamos de posición. Es importante el alambre de sujeción en un trasplante, ya que el árbol no está completamente enraizado y no tiene una base estable. Pero en el caso del olmo chino, ya que hace muchísimas raíces y compacta muy bien el sustrato,
Si quitáramos el alambre, no pasaría nada, ya que compacta el suelo y se vuelve firme y estable. Pero bueno, eso ya es otra historia, esos son pequeños truquillos. Pero hay que estar muy seguro de que el árbol está firmemente enraizado y firmemente estable. Esto sería ya en un momento ya muy avanzado de la estación de crecimiento, incluso ya para septiembre, en el que ya el árbol ha completado su ciclo de crecimiento y está totalmente estable. El árbol aún se nos mueve, pero con el alambre lo vamos sujetando adecuadamente. Luego, la cantidad de sustrato que colocaremos encima también le dará estabilidad. Y así conseguiremos un conjunto totalmente completo y estable. Una vez colocados los alambres de sujeción, procedemos a rellenar adecuadamente el árbol, la maceta, con el sustrato. Ahora ya es más fácil, no tenemos que rellenar huecos, simplemente colocarlo encima, pero ya digo, capa a capa, humedeciéndolo adecuadamente. Y así el sustrato va bajando y lo vamos recolocando encima adecuadamente, hasta conseguir la altura deseada. Una vez que definitivamente ya tenemos el anclaje correcto, con unos alicates cortamos las puntas sobrantes para evitar tener un accidente. Lo doblamos contra el nebari o contra el sustrato para esconderlo y no dejar la punta al aire, porque podemos hacernos daño en las manos al manipular el árbol si no lo sabemos. Así, las puntas, los extremos de los alambres de sujeción hacia abajo. Por supuesto, seguimos observando el nebari y retirando cualquier raíz que sea innecesaria. Seguimos rellenando con el sustrato y poco a poco ya nos acercamos al final de nuestro trabajo.
Hay que tener paciencia con el trasplante. Ya observáis, coloco poco a poco el sustrato, capa a capa, sin excederme. Es importante tener paciencia para hacer un buen trabajo. Y así seguir humedeciendo y asentando el sustrato. Sigo colocando sustrato. Es importante aclarar que las raíces gruesas cortadas me han quedado altas y importante protegerlas con sustrato. Si hay que hacer un montículo, se hace. Hay que proteger, digo y repito, las raíces superficiales. De ahí también saldrán raíces finas de los cortes de las grandes raíces. Así, aunque sea en montículo, colocamos el sustrato, lo humedecemos y lo asentamos, siempre vigilando que no nos quede estas raíces gruesas al aire. Luego, conforme vayamos construyendo el Nebari, ya iremos colocándolo en su debida posición. Pero ahora, debido a la drástica poda de raíces, debemos tener especial cuidado con la protección de estas. Y como siempre, sigo tocando el piano. Es la forma suave de colocar el sustrato, sin dejarlo excesivamente suelto ni excesivamente apelmazado.
Como podéis comprobar, al humedecer el sustrato se va sentando y va bajando. Así que debemos seguir colocando sustrato para proteger las raíces gruesas, las superficiales. Bueno, y ahora sí, ya amigos, ya tenemos el árbol y el sustrato colocado adecuadamente. Hay que comentar que con el tiempo el sustrato bajará, porque se va sentando, se va compactando. Entonces debemos seguir añadiendo para cubrir la falta. Es importante comentarlo, porque ahora todo parece bien, pero va pasando el tiempo y va bajando. Pero eso ya será para otro momento. Y así nos queda el árbol. ¡Qué maravilla! ¡Qué alboroto! Otro perrito piloto. Bueno, aquí tengo una vista previa, una vista general del susodicho árbol. Una pieza fabulosa. Una pieza maravillosa. Un estilo característico y una maceta que hace las delicias. Un estilo que no me esperaba, ya que la posición anterior era la que creía definitiva. Pero una vez más, el árbol sorprende con una nueva posición que, la verdad, nos deja maravillados. Me gusta mucho y espero
con mucho tesón, que desarrolle esa copa preciosa, con esa hoja brillante y aserrada característica del olmo chino. Pues bueno, amigos, esto va tocando a su fin. Este es el árbol. Esta es la maravilla. El conjunto maceta-árbol que disfrutamos enormemente. Espero que os guste, amigos. Y nada, hasta pronto. Hasta el próximo vídeo. Cuidaos mucho. ¡Salud para todos! Y eso sí, amigos, lo que voy a hacer con él es colocarlo en el invernadero. Hay que protegerlo. Está tierno, está recién trasplantado. No podemos arriesgarnos a un fuerte viento, a una helada tardía o a un sol excesivo. Debemos cuidarlo, debemos observar cómo brota correctamente. Así lo protegemos en el invernadero hasta que veamos que está bien asentado, que brota correctamente y que todo funciona de maravilla. Y ahora sí, ya me voy. No os doy más la turra. Cerrando la puerta de mi invernadero, me voy, alegre y raudo, a casa, a comer. Así que ¡vamos!